Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. En este 16 de diciembre, inicio de la novena de Navidad. Hoy vemos a algunos adversarios del Señor, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, que se acercan para protestarle por considerar que la autoridad con la que el Señor ha expulsado a los vendedores del templo y ha formulado un juicio sobre el mismo templo es totalmente ilegítima. Por eso le preguntan en nombre de quién o con qué autoridad ha actuado. De ese modo ya ha sentenciado sobre la relación del pueblo con Dios. Jesús entonces, sintiéndose atacado, contraataca pidiéndoles que se decidan en su postura sobre el bautismo de Juan. Les exige una alternativa clara y decidida, pues si quieren conocer su poder necesitan primero escuchar a Juan Bautista, que como recordamos anunciaba la conversión, invitaba a reconocer la maldad de las propias acciones y las condiciones para pedir y obtener el perdón, y a prepararse para recibir al que era más fuerte que él. Si lo escucharan y si se reconocieran pecadores privados de la gracia de Dios, estarían en condiciones de reconocer al Hijo del Hombre y seguramente no tendrían que estarle recriminando nada. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo son los que detentaban el poder religioso, político y económico. El pueblo, en pocas palabras, estaba dominado por ellos. Ver a Jesús que entra montado en un burrito generó en ellos muchos cuestionamientos, pues les hace ver que el poder de Dios es bien distinto de aquel que persiguen y predican los seres humanos. El pastor, con su actitud mansa y humilde, desautoriza a los pastores prepotentes y arrogantes, y él, como buen pastor, ha venido para arrancarle las ovejas de sus manos, pues las están oprimiendo, para que puedan finalmente conocer y dejarse guiar al verdadero pastor, que es el Señor. De alguna manera, aunque no lo quieren aceptar, los jefes del pueblo intuyen que ha llegado el fin de su poder sobre el pueblo y sobre el templo. Y entonces sacan sus garras para no permitir que esto suceda. Además se comprueba que el poder de Jesús viene de Dios, mientras que el de ellos se pone en tela de juicio, pues de la manera como lo ejercen se sabe que no pueden venir de Dios, sino que es un poder falso y perverso. Jesús responde a la pregunta con otra pregunta, no por pasarse de listo con ellos, sino porque una pregunta que se formula debe estar siempre en la posibilidad de ser cuestionada. De lo contrario, no tendrá jamás una verdadera respuesta. La pregunta es sobre él, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Si del cielo o de los hombres? Pregunta que en el fondo coloca sobre el tapete la cuestión sobre si Juan Bautista era verdadero o falso profeta, y si su palabra era palabra de Dios o simple palabra humana. Esta pregunta los pone en crisis, pues quieren justificar a toda costa sus privilegios, y lo que menos les interesa es reconocer que están en el error. Por eso sus razonamientos son: si decimos que las palabras de Juan vienen del cielo, se condenarían a sí mismos como injustos y caería todo el prestigio que tenían, quedando desnudos y sin con qué taparse ante todo el pueblo. Y si decían que de los hombres, estarían diciendo que Juan era un falso profeta y perderían el favor del pueblo que consideraba a Juan como un hombre de Dios. Les queda una fórmula de escape. Su respuesta es: no lo sabemos. No es la respuesta de quien no sabe, sino de aquel que no quiere responder para no comprometerse. Existe una sabiduría estúpida que está muy de moda en el mundo del poder político y económico, y que consiste en fingir que no se sabe porque aquello que sabe lo confronta con su propia vida y sus pecados. Por eso se evita dar respuestas y se intenta poco a poco adormecer la conciencia, todo con el objetivo de mantenerse en su poder, en sus privilegios, en su autosuficiencia. Su negativa a responder manifiesta su mala voluntad y su actuar siempre motivado por los cálculos políticos, oportunistas y de conveniencia, olvidando que la primera obligación de todo jefe, como de todo fiel, ha de ser la conversión. No reconocer la verdad que se sabe es oponer resistencia al Espíritu de Dios, que no busca condenar, sino que nos convirtamos y tengamos vida eterna. El texto termina con la conclusión que hace el Señor: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Sí, tiene razón. Dios tiene el derecho de callar ante quien no cree.
Demos gracias a Dios, recibamos en este día la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengamos un buen inicio de esta novena de Navidad, preparación al nacimiento del Señor. Un feliz día para todos.